como dice por ahí, a los nuevecitos, a los que hoy iniciaron hoy con el Shabbat, como la familia de María José allá en Bogotá, Andresito. Gloria al Señor. Andrés está en Armenia y desde allí está conectado. Bendecimos el nombre de Yahweh en sus vidas. Declaramos la protección, la bendición del Eterno sobre cada uno de ustedes que han inclinado su oído para oír la voz de Dios y han puesto su corazón a la disposición del Eterno para que Él haga su perfecta voluntad. Sean bendecidos donde quiera que se encuentren en este momento. Gloria al Señor. Vamos a abrir entonces las Biblias. Capítulo, sí, Juan Andrés debe estar con Andrés Felipe. Gloria a Dios. Benditos del Eterno. Enhorabuena, Yahweh intervino en sus caminos en el tiempo preciso. Capítulo 25 de Génesis. Gracias, Señor. Al iniciar el servicio de esta mañana, hablo a los hermanos que todavía no estaban en la congregación y no estaban conectados. Abrimos este tiempo con Malaquías, capítulo 1 y versículo del 1 hasta el final y el capítulo 2 hasta el versículo 9. Y esa palabra nos llevaba a entender y nos lleva a entender el por qué Esaú y Jacob hubo una diferencia entre ellos y la gracia del Eterno también fue diferente para cada uno de ellos. Y allí nos explicaba la palabra exactamente el por qué. Así que yo les recomiendo a los hermanos que no estaban conectados todavía y los que no habían llegado a la casa, cuando lleguen a sus casas lean Malaquías capítulo 1 y capítulo 2 hasta el 9. Y vamos a entender mejor esta porción de hoy. El versículo 1 en adelante y leemos hasta el versículo 7 de Génesis 25. ¿Estamos todos allí? Sí. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusim y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Hanot, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Una anotación aquí, hermanos, es que cuando Abraham tomó a Setura y se casó con Setura, era viudo ya Sara había muerto, para que no pensemos, ay, ¿cómo así que Abraham también? Y entonces yo también. Entonces no, él era viudo, ya Sara había fallecido, había partido. Entonces, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Abraham vivió 35 años más después de la boda de Isaac. Y aunque tuvo 6 hijos, solo Isaac fue el heredero tanto de sus bienes como de su promesa. El hecho de que él hubiera tenido otros hijos no quiso decir que Yahweh había desviado la bendición y que la promesa se había compartido para los otros también. El plan del Eterno era claro. La bendición de Abraham llegaría al mundo a través de la descendencia de Isaac y de Jacob. Versículo 8.
Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿A cuál pueblo fue unido? Al pueblo de Israel, al pueblo de Abraham. Aparentemente no hay una palabra especial que sugiera el sentido real de esta expresión. Pero recordemos que Yeshua, cuando habló la parábola del rico y Lázaro, hizo referencia a dos sitios. Uno donde estaban los muertos y el otro lugar de paz donde estaban los que duermen. Y el Nuevo Testamento hace referencia en Romanos también de esta diferencia entre el sitio donde van los que duermen y el sitio donde van los que mueren. Porque los que duermen están prestos a la venida del Mesías, al sonar de la trompeta para resucitar. Pero los que mueren tienen que esperar 1000 años más para levantarse y para ir a juicio. Vamos a leer Lucas capítulo, pero no pierdan de vista el capítulo 25 de Génesis. Lucas 16, 22, quiero leerles esta palabra. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Miren la diferencia. Repito. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al lugar donde tenía que estar. Y murió también el rico y fue sepultado. Porque hace referencia a un sitio llamado el seno de Abraham. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 6. Usted que está allí, que tiene la oportunidad de tomar nota, tome nota de estos pasajes y después de que terminemos la programación, lea estos pasajes con su familia, con las personas que están contigo para que los entendamos bien y los afirmemos en el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice: Yahweh mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Sí ve? Yahweh empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Yahweh son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Esto para mirar que hay esa diferencia. Por otra parte, Yeshua nos prometió pasar de muerte a vida. En Juan capítulo 5 y versículo 24. Por eso es tan sumamente importante que nosotros tomemos la decisión correcta, que nosotros decidamos caminar con Yeshua, porque Él es el que da vida eterna. Dice Juan 5, 24, de cierto os digo. Lo que está diciendo es en verdad, no hay ni sombra de variación, no hay ningún engaño, no hay ninguna falla. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La importancia de conocer a nuestro Yeshua, a nuestro Salvador, de creer su palabra y de creer al que lo envió. Porque el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene
tiene. No dice que tendrá, no dice que quizás, sino que tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Habrá un sitio especial entonces para Abraham y sus descendientes, el pueblo de Israel? ¿Están conmigo, amados? ¿Habrá un sitio especial para Abraham y sus descendientes, el pueblo de Israel? ¿Habrá un sitio especial para ti y para mí? Recordemos que Abraham, Isaac, Jacob y todos los grandes hombres de las Escrituras tuvieron un encuentro con Yeshua. Y también recordemos que Yeshua predicó los que habían muerto antes de su venida, los que habían anhelado conocerle, los que estaban a la expectativa de que apareciera el Mesías. Continuemos con Génesis 25. Génesis 25, vamos a estar en el versículo 9. ¿Estamos? Versículo 9. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Es una bendición, amados, para nosotros estar caminando por este libro de Génesis, por los comienzos de la palabra del Eterno, porque todo lo que estamos viendo aquí ya lo vimos anteriormente. Ya vimos que cuando Sara murió, Abraham compró una heredad para sepultura, y esa heredad sirvió para sepultura de todos los patriarcas. Otra cosa que quiero que notemos aquí y reflexionemos, dice: y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Tremendo, porque Isaac e Ismael no se habían vuelto a ver. Y allí para la sepultura de Abraham aparecen ellos, para sepultar a su padre. ¿Cómo sería ese reencuentro? ¿Cómo sería esa relación de ellos dos después de tantos años? Dice: y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Estas palabras del reencuentro de Isaac e Ismael tiene que hacernos reflexionar a nosotros en la bendición y en la gracia que el Eterno extiende para darnos una oportunidad mientras estemos en la tierra de reencontrarnos, de afirmar relaciones, de restaurar las relaciones entre familia que estaba dispersa, que estaban en lugares diferentes, que de pronto habían tenido algo en sus corazones los unos en contra de los otros. Yahweh da siempre la oportunidad de ese reencuentro. Aquí vemos a Isaac e Ismael en el entierro de su padre. Y generalmente las familias se encuentran y se reencuentran en un funeral. Allí se vuelven a ver. Allí miran la necesidad de estar juntos. Allí añoran estar juntos. Allí se dan cuenta de lo que habían perdido, de compartir, y de que se habían perdido años muy
hermosos y experiencias muy agradables por no estar juntos. Pero Yahweh, en su amor y en su gracia, extiende esta misericordia y nos permite reencontrarnos y reconocernos como familia y restaurar nuestros corazones y nuestras relaciones. Eso lo vemos, eso es bíblico, aquí está escrito. El versículo 10 dice: heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Vimos en las enseñanzas pasadas cómo fue la reacción y la actitud de Abraham de no recibir de Het nada regalado, sino comprar para tener el título de propiedad, para no tener ninguna clase de negociación y de agradecimiento, por decirlo de esta manera, de las personas ajenas al pueblo del Eterno. Dice que allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió que después de muerto de Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. También vimos en los capítulos anteriores este lugar precioso del viviente que me ve. Por primera vez Agar, la madre de Ismael, Yahweh, la memra de Yahweh, la palabra de Dios, se hizo presente en ese lugar para decirle: no temas, yo estoy contigo. Gloria a Dios. Vamos entonces a continuar. Isaac vino a vivir al sitio donde el ángel de Yahweh apareció a Agar. Usted encuentra esa palabra en Génesis capítulo 16 y versículo 14, por si quiere tener esa porción de las escrituras claras en su vida. Versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Versículo 13. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Misbam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Versículo 16. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Recuerda que el ángel de Yahweh le dijo a Agar que 12 príncipes iba a tener y que iba a bendecir también su descendencia, por cuanto era hijo de Abraham. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Javila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y aquí dice que fue unido a su pueblo. ¿A cuál pueblo? La Biblia no dice. Si fue al mismo pueblo de Abraham o fue al pueblo de Ismael, no sabemos. Más adelante Yahweh nos dará luz en esto. Amén. El estudio de hoy, amados, se enfoca en la vida de Isaac y Rebeca y en el nacimiento de Jacob, de Jacob y Esaú. Por 25 años no tuvieron hijos, Isaac y Rebeca. Pero Isaac oró al Eterno por el cumplimiento de la promesa, y finalmente Rebeca concibió 2 hijos mellizos. Yahweh le dice en Génesis 25:23, y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Entonces, dando comienzo así a la historia de dos naciones que hasta el día de hoy son el centro del conflicto mundial y profético, es interesante entender que en el tiempo en que Esaú y Jacob crecían y hasta su adolescencia, los dos hermanos tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano al Eterno, sus mandamientos y promesas desde la misma creación del mundo. Ellos tuvieron acceso a la Torá. Ellos tuvieron personas que los instruyeron en el conocimiento de los mandamientos de Yahweh, los dos. Y quiero que nosotros reflexionemos en esto, porque a veces pensamos, es que yo no tuve la oportunidad. Es que a mí no me dieron la oportunidad de servir, de ejercer, porque siempre sacamos este tipo de excusas. ¿Por qué? Porque cuando nacieron todavía Abraham vivía. Sem y Eber, hijo y nieto de Noé, estaban vivos. Recuerden que ellos vivieron muchos años. Y Sem conoció a Lamec, quien a su vez conoció a Adán. ¿Por qué es importante este dato? Porque se tiende a pensar que Esaú desconocía el valor de la primogenitura y la promesa de sus ancestros cuando negoció su futuro por un plato de lentejas. Si a nosotros nos llegara a ocurrir, que Dios nos guarde, algo así, que estemos negociando el privilegio, que estemos negociando el llamado, que lo estemos canjeando por cualquier oferta, por cualquier cosa, por cualquier dificultad, por cualquier cosa que pueda pasar, no sea y no va a ser por falta de conocimiento, sino sencillamente porque como Esaú amó más las cosas del mundo, amó más llenar su vientre que abrazar el privilegio del Eterno, eso puede suceder. Entonces vamos a estudiar juntos esta porción de la Torá que es tan vigente hoy con el conflicto que vive el mundo. Vamos al versículo 19 de Génesis 25. Rebeca, madre de naciones. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca, su mujer. Yo creo que a estas alturas de que vamos estudiando la palabra, hemos notado que las mujeres que dieron a luz personajes importantes en el plan del Eterno eran estériles. ¿Por qué? ¿Por qué razón esto? Era para la gloria de Él. Estas mujeres fueron Sara, Rebeca, Raquel, la esposa de Manoa, madre de Sansón, Ana, la esposa de Elcana y madre del profeta Samuel, Elizabeth, esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista. Recibieron la bendición de ser madres cuando todo alrededor podía reconocer como una intervención divina sus gestaciones. Cuando no había ninguna posibilidad humana para que ellas concibieran, allí se manifestaba el Eterno con su plan y con su propósito perfecto, para que fuera solamente Él, el Señor de la gloria y de toda la honra.
Y esto tiene que servirnos a nosotros, amados, porque muchas veces nosotros estamos orando por algo y estamos creyendo por algo y estamos esperando algo. Y resulta que cuando pasan ya todas las probabilidades de tenerlo, aparece el milagro. Viene la bendición. ¿Para qué? Para que esa gloria, para que esa honra no se le atribuya a nada ni a nadie más que solamente a Él. Mire lo que dice el Salmo 127. El Salmo 127 nos dice que los hijos son bendición del Eterno. Vamos al Salmo 127. Salmo 127. Y para que descartemos, amados, esa idea de que los hijos son un estorbo para servir a Yahweh, de que ahora que tengo los hijos no puedo ejercer el ministerio, el llamado del Eterno. La palabra del Señor nos dice que los hijos son bendición, que los hijos no son tropezadero, que los hijos no son un estorbo, no son un obstáculo, sino que son bendición. Dice así: si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Versículo 3. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice aquí la palabra que como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bendecido el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esto es palabra del Eterno. Los hijos habidos en la juventud son la bendición del Eterno. Son las saetas en manos de valiente. Son las que nos tienen que dar la fortaleza para ceñirnos los lomos y para servir al Eterno y para levantarlos en los caminos de Dios, para que juntamente con nosotros ellos sirvan al Dios viviente. Amados, estos son tiempos de restauración de todos los tiempos. Es tiempo de restaurar relaciones, de restaurar los hijos, de restaurar el corazón de los hijos, de los padres. Es tiempo, amados, de que usted y yo nos ciñamos los lomos y reconozcamos la bendición que tenemos cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y en la juventud nos visitó para darnos unos hijos. Y la responsabilidad que tenemos de restaurarlos, de amarlos y de enseñarles los caminos de Dios. Entonces, amados, no tener hijos era entonces considerado una afrenta. Pero tener hijos en la vejez era una señal divina. Era un propósito de Yahweh cumplido. Una y otra vez el Todopoderoso revelaba su poder y su voluntad. Una y mil veces Él se dio a conocer en su grandeza. El Dios de los imposibles. Una y otra vez el Todopoderoso revelaba su poder y su voluntad. El Eterno se aseguró de ser reconocido como el guardador de promesas.
el que guarda las promesas, el que no se olvida de lo que prometió, en que todo lo que está escrito en la palabra del Eterno se cumple, sea bendición o sea maldición. Lo que Él dijo, si tomamos el camino correcto, tenemos la bendición, pero si dejamos ese camino, tenemos las consecuencias. Versículo 21 de Génesis 25. Vamos. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, ¿quién? Rebeca. Si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Cómo sería esa batalla tan tremenda? Que ella dijo, esto es impresionante. Y fue a consultar a Yahweh. Y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora, ¿recuerdan ustedes la bendición dada a Rebeca por su padre en el capítulo anterior que estudiamos la semana pasada, antepasada? En Génesis 24:60, ¿recuerdan lo que le dijo? Dice que bendijeron a Rebeca. Madre de millares, le dijo, bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Amados, la palabra del Eterno es verdad. La palabra del Eterno no falla. Las bendiciones expresadas de los padres hacia los hijos llegan porque llegan. No deje de bendecir a sus hijos. No deje de declarar la palabra del Eterno sobre sus hijos, aunque usted no vea nada. O aunque usted vea todo lo contrario de lo que usted está declarando sobre ellos. Si es palabra de Yahweh, es vida. Siga, Norita, siga bendiciendo a tus hijitos. Siga declarando la promesa y la palabra del Eterno sobre ellos. Carlos, siga bendiciendo a tu hija y tu nieta. Siga declarando toda esa palabra que usted conoce. Toda esa palabra que usted tiene en su corazón. Declárela sobre su hija y sobre su nieta. Porque es vida para ellos, para su descendencia. Amén. Bueno. Entonces, 2 naciones. 2 pueblos. Con costumbres diferentes. Con actitudes diferentes, con formas y maneras de ver al Eterno diferentes. 2 naciones, 2 pueblos, con costumbres diferentes. Naciones. En el hebreo, goy, en términos genéricos, goy significa nación. Goyim significa naciones. En este caso, tanto Israel, la descendencia de Jacob, como la descendencia de Saúl son llamados Goyim. Pero en términos bíblicos, Goyim también significa naciones extranjeras, diferentes a Israel, o personas no hebreas. Es muy importante comprender este concepto. Ser Goyim o gentil se asocia a su vez con paganismo, porque se entiende en las Escrituras que Israel es el pueblo del Todopoderoso y las demás naciones paganas. Cuando un gentil, ojo con esto, ponga cuidado, reténgalo, cuando un gentil se convierte al Elohim de Israel, no es más un goy o gentil. Repito, cuando un gentil se convierte al Elohim de Israel, a Yahweh de los ejércitos, no es más un goy o gentil.
Ahora es un israelita, creyente en el Elohim de Israel. Esta es la razón por la que Pablo, cuando se refería a los gentiles, ahora creyentes, lo hacía en pasado. Decía, cuando erais gentiles. ¿Mm? Eso está en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 2. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? ¿Cuándo sucedía esto? Cuando éramos gentiles, cuando no habíamos conocido al Mesías, cuando no habíamos llegado al conocimiento de nuestro Salvador y Redentor, cuando no habíamos entregado nuestro corazón. Ahí éramos gentiles. Repito el versículo del apóstol Pablo, sabéis que cuando erais, habla en pasado, gentiles, allí se nos extraviaba llevándonos como nos llevaba a los ídolos mudos, pero ya no somos gentiles, ahora somos pueblo del Eterno, somos del remanente. ¿Ustedes no se alegran? ¿Ustedes no se gozan? Vamos al versículo 23 de Génesis 25. Nuevamente, y respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Amados, para comprender bien la historia de Esaú y Jacob, tenemos que analizar primero las características de cada uno de ellos, ya que los eventos que ocurrieron alrededor de estos 2 hermanos van más allá de un momento de hambre y de desesperación o de una excusa. Analizábamos anteriormente que los 2 hermanos tuvieron la oportunidad de conocer a Yahweh, sus promesas y enseñanzas. Entonces, Esaú no tenía por qué hacer ese cambio, hacer ese canje, esa negociación. Si él conocía, si él sabía, si él había sido criado, hermano, y el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham eran personas que enseñaban la palabra. No es como nosotros ahora. No es como es usted con sus hijos. Nunca mente jamás eran así ellos. Ellos enseñaban. Ellos instruían en los mandamientos del Eterno. Pero vemos en las actividades que realizaban y sus conductas que los 2 tenían una relación muy diferente con el Padre Eterno. Ellos se relacionaban de una manera sumamente diferente. Y eso sucede hoy en día, amados, en el pueblo de Dios. Yo me relaciono a mi manera. Yo no lo hago como lo hace fulana, o como dice la Biblia, o como instruye el Señor, pero a mi manera yo le sirvo, a mi manera yo me relaciono con Él, a mi manera yo lo hago. Ese era el pensamiento de Esaú, muy diferente al de Jacob. Sigamos leyendo, ahí en Génesis. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú, velludo, rojo, Edom. Sigamos leyendo. Después salió su hermano, escuche esto, trabada su mano al calcañar de Esaú. ¿Qué te dice eso, amados? ¿Qué te dice a ti esto? ¿No te dice nada? ¿O se quedan todos sin palabras? Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú.
y luchaban desde que estaban en el vientre. Y allá estaba el uno por acomodarse primero, y yo pienso que era Jacob, el que se quería acomodar antes que Esaú para salir primero. Salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. 26. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿Sí ve que el carácter de cada uno era diferente? Que la personalidad de cada uno era diferente, que la relación que tenían con el padre era diferente. Porque Esaú es descrito como un experto cazador. Noten que la única persona que anteriormente había sido descrita como cazador era Nimrod. Esaú era un hombre del campo, y en las escrituras el campo es sinónimo del mundo. Veamos qué dice Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 13 y versículo 38. Dijo Yeshua en Mateo 13, 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Jacob, por el contrario, es descrito como un hombre que habitaba en tiendas. Y recordemos que habitar en tiendas es sinónimo, lo hemos estudiado ya, de estar consagrado al estudio de la Torá, de la palabra del Eterno. Eso era lo que hacía Jacob. Y estaba allí cerca de Yahweh, al lado de su madre, estudiando las escrituras. Esaú era un hombre sin obediencia. Esaú era un hombre sin obediencia a Yahweh. Esaú era un hombre secular. Ejemplo de esto es que se casó con una mujer cananea. Esto es lo que no quieren mis padres, esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que Dios dice, pues yo voy a hacer lo contrario. En Génesis 26, 34 dice la palabra: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beerí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué había en el corazón de Esaú? Amor, obediencia, rebeldía, apatía, obstinación, amargura, etcétera, etcétera. Y eso que él hizo era en clara oposición a los requisitos de Yahweh. Amados, estamos acostumbrados a interpretar a Jacob como un abusador que aprovechó la ocasión para robar la primogenitura. Y eso sucede en las congregaciones hoy en día. No me dejan, no me dan lugar, no me dan espacio, Pero no es eso, amados. Es el corazón, es la actitud, es lo que hay en nosotros. Cuando analizamos el carácter de cada uno de ellos, entendemos que las cosas eternas no tenían ninguna importancia para Esaú. Mientras que para Jacob eran definitivas en su vida. Jacob luchó por el privilegio desde que estaba en el vientre de Rebeca. Jacob, cuando salió del vientre, lo vimos ahora, estaba prendido del calcañar de Esaú. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué importancia le da usted a las cosas eternas?
¿Qué importancia tiene para usted la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el llamado de Dios, el privilegio que Dios ha puesto sobre ustedes? Reflexione, piense, analícese, descúbrase y cambie de actitud. Porque, amados, de lo contrario, vamos a terminar negociando el privilegio, la posición de pueblo que Dios nos ha dado. Y vamos a entregarla por un carnet. Vamos a negociarlo por una posición allá afuera. Y vamos a despreciar el llamado que Yahweh tiene para nuestras vidas. Yo le exhorto, le animo para que usted estudie, usted allí en su casa, con sus hijos, con su esposa, este capítulo 25 y reflexione en la vida de estos dos personajes y se encuentre con usted, con su actitud, con su forma, con su manera de caminar, de pensar, de hablar y de obrar para el Eterno. El hombre de mundo vive por las cosas inmediatas, por lo que le ponen delante de sus ojos, por las que ve, mientras que el hombre espiritual vive por las cosas eternas. Definitivamente, amada congregación del Eterno, el mundo realmente está dividido en hombres Esaú y en hombres Jacob. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Qué actitud es la que usted tiene con respecto a su relación con el Eterno? ¿Cómo se está relacionando usted con Él? Hermanos, recordemos que la forma como nosotros nos relacionemos con el Eterno va a determinar el mañana de nuestras vidas. Si no tenemos una actitud correcta delante de Él, como hablaba Malaquías al abrir la palabra esta mañana, ¿qué le estamos dando? ¿Cómo son los sacrificios que le estamos ofreciendo? ¿Qué clase de servicio le estamos dando a Él? ¿Qué ofrendas le estamos presentando? ¿Lo cojo? ¿Lo ciego? ¿Lo que me sobra? ¿Lo que yo quiero? ¿Las sobras de mi tiempo? ¿O lo que Él merece? ¿Lo mejor? ¿Lo excelente? Amados, no nos engañemos. No vivamos engañados. No pensemos que solamente porque ya tenemos el nombre, porque ya somos contados y porque venimos a la congregación, ya estamos listos y podemos llevar esta relación con Él de cualquier manera. Reflexionemos, amados. Propongamos en nuestro corazón. Hagamos un alto. Hagamos un alto. Mire, Yahweh nos habló al comienzo. Dice, ustedes dicen que mi mesa es inmunda, que mi pan es despreciable. ¿Cuál es el pan? ¿Qué dijo Yeshua que es el pan?
el pan que descendió del cielo, ese es el que da vida, la palabra del Eterno, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. ¿Cuál es la mesa que Él coloca para servirnos el alimento? Esta. ¿Cómo se acerca usted a la mesa del Eterno para comer y beber? ¿Cuál es la actitud que tiene? ¿Usted alguna vez le ha dado de comer a un niño que tiene mucho sueño? Yo sí. Yo sí he tratado de darle de comer a un niño que se queda dormido mientras le meten la cuchara. Que uno dice, no le voy a dar, más bien lo voy a acostar para que duerma. Reflexionemos, pensemos y miremos. La mesa se pone, la mesa está servida. El alimento que Dios tiene y sabe que usted y yo necesitamos está puesto delante de nosotros. ¿Cuál es su actitud? Solo para reflexionar. No es nada personal. Es solo para reflexionar. Y es el celo de Dios. Es el amor del Padre. Es porque Él ve venir, como oraba Diego al comienzo, las tinieblas sobre su pueblo. Él ve cómo el enemigo está preparando también mesa para el pueblo del Eterno. Y si nosotros no nos alimentamos correctamente y aceptamos el alimento que Él nos da, vamos a terminar en la mesa del enemigo. Siempre recuerde esos dos personajes de la palabra de Dios, Esaú y Jacob. ¿Quién terminó siendo Jacob? ¿Y dónde se quedó Esaú? Amén. Amados, esto es para reflexionar. Esto es para que usted piense, recapacite y si necesita arrepentirse, lo haga y se vuelva, se pare firme, porque los tiempos son muy malos. Amén. Vamos a orar entonces y a dar gracias al Señor por la palabra de hoy. Padre, muchísimas gracias te damos en esta mañana. Padre, usted es muy bueno. Usted es muy maravilloso. Usted es santo. Usted es digno. Usted es digno, Señor.